Para llevar a cabo un evento denominado el Habitache Volumen 2, un evento organizado por Culiacán Valiente y el Búnker de DTA Studio. Hola, ¿cómo están? Estamos reunidos una vez más para llevar a cabo un evento denominado el Habitache Volumen 2, un evento organizado por Culiacán Valiente y el Búnker de DTA Studio. Es un placer para nosotros tenerlos a ustedes que nos acompañan de manera presencial el día de hoy, dado esa importancia que tiene para Culiacán Valiente la participación ciudadana. Abrimos este espacio para el libre desarrollo de las ideas. Buscamos que a través del diálogo, personas que convivimos en una misma comunidad, tengamos esa capacidad para platicar y para enfrentar nuestros argumentos de manera civilizada y promover así ejercicios de democracia más directa que nos ayuden a tomar decisiones conscientes e informadas. El día de hoy hablaremos de un tema de relevancia estatal, hablaremos de un tema que se da principalmente en el norte del estado de Sinaloa. Como todos hemos sabido o quienes estén escuchando este programa, se pretende la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira. Y este tema ha despertado diversas posturas a favor y en contra. Queremos comentarles también que Culiacán Valiente intenta volver con sus actividades, recordarles a las personas que estuvieron trabajando con nosotros durante la brújula comunitaria de Culiacán Valiente, en las mesas de trabajo donde buscamos proyectos para la reconstrucción del tejido social en nuestro estado, que se reporten con nosotros. Queremos saber en qué sintonía están, si después de esta pandemia pues seguimos trabajando a favor de nuestra comunidad culichi, y es importante para nosotros contar con cada uno de ustedes para seguir con nuestros trabajos. Hoy nos acompañan diferentes especialistas a favor y en contra de los proyectos de la planta, y me gustaría hablar un poquito sobre ellos. Decirles también que el proyecto de la planta se pretende hacer 3 etapas. La primera es la instalación de una planta de producción de amoníaco, anhidro para la producción de fertilizantes. Se pretende instalar otra planta para duplicar la producción de amoníaco, y se pretende también la creación de una planta para la producción de etanol. Y como les comentaba, con el propósito de informar a la sociedad sinaloense, se lleva a cabo este conversatorio, el Habitache Volumen 2. Muchas gracias a los especialistas que nos acompañan. Por una parte, quisiera presentarles a Melina Maldonado Sandoval. Ella es pescadora, artesana, promotora comunitaria ambiental en la comunidad de Lázaro Cárdenas. Es estudiante de la Universidad Autónoma Indígena, es líder en fomentar el derecho a la salud y la voz de la mujer en su comunidad a través de distintos proyectos. Líder activista del movimiento Aquí No, en defensa de la bahía de Ohuira contra la instalación de la planta de amoníaco. También contamos con la presencia de la doctora Diana Cecilia Escobedo Urías. Ella es profesora investigadora titular del Instituto Politécnico Nacional e investigadora del SNI Nivel 1. Nivel 2. Cuenta con una licenciatura en Biología de Pesquerías, una maestría en Manejo de Recursos Marinos y un doctorado en Ciencias Marinas. Sus líneas de investigación incluyen la entrofización costera y la calidad del aire. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Por este lado también nos contamos con la presencia del doctor Federico Páez Osuna. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Por cuestiones de movilidad del doctor, nos pidió hacer un enlace virtual con él, y hoy nos arriesgamos en esta producción para pues explorar un formato híbrido de un conversatorio en el que tenemos personas que nos acompañan, que agradecemos ese tiempo que se han dado para venir desde donde vienen, y un formato con el doctor Páez a través de este formato híbrido en línea. El doctor Páez es profesor investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, miembro del Colegio de Sinaloa, investigador del SNI Nivel 3, Premio Nacional al Mérito Ecológico y Premio Sinaloa de la Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación incluyen contaminación acuática, metaloides y nutrientes en el medio acústico y sustentabilidad ambiental.
Muchas gracias, doctor. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña aquí a mi lado derecho el doctor Jicoténcatl Vega Picos. Él es director general de asesores ambientales vinculados a empresas sustentables. Cuenta con una maestría en manejo de vida silvestre y un doctorado en gestión ambiental. Ha sido asesor nacional e internacional en organizaciones como Ramsar, Fundación Mitsubishi, Fundación Packard, Sistema Forestal de Estados Unidos, entre otros. Galardonado con los premios Pablo Country, Taking Wings and Wings Across the Americas. Como hemos comentado con nuestros panelistas anteriormente y para que todas las personas que nos están escuchando sepan, el formato de este conversatorio va a constar de 3 preguntas en la que les daremos a nuestros participantes 3 minutos para contestar esa pregunta y después de esos 3 minutos, 1 minuto para réplicas si así lo deciden cada uno de ellos. Ok, como primer pregunta quisiéramos darle el uso de la voz a nuestro compañero doctor Jicoténcatl. La primera pregunta de este conversatorio sería, ¿qué efectos tendría, doctor, la construcción de una planta de amoníaco respecto al tema ambiental en la bahía de Oguira? Bueno, me voy a ir directo al grano. Estamos hablando de 3 minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo considero que el tema de la planta de amoníaco tiene muchas aristas y muchas de ellas están en cierta medida involucradas por la falta de información. O sea, si se tiene impacto o no se tiene impacto sobre un ecosistema. Y en este caso yo voy a hablar de tres cosas en cuanto al posible impacto o si se tiene o no se tiene este impacto del que estamos hablando. El primero, me voy a referir a la cantidad de agua que la planta requiere para la operación, dado tal que es el único elemento dentro de este ecosistema que es el que se va a utilizar. Y hablamos de que la planta efectivamente en su manifestación de impacto ambiental argumenta que necesita 2,000 metros cúbicos de agua por hora. Esa agua se va a utilizar en el proceso de producción. De esa agua, 400 metros cúbicos aproximadamente se evaporan, 1,600 metros cúbicos se regresan a la bahía, previo el tratamiento por tres plantas de tratamiento y una distancia del punto de descarga de la última planta a donde se descarga dentro de la bahía, que va a permitir que la temperatura, que se argumenta que se va a incrementar, pues paulatinamente se vaya disminuyendo hasta llegar a ciertas condiciones casi a la normalidad de lo que se tiene de agua dentro de esta bahía, ¿no? Entonces, al momento que se integra a la bahía, la pluma de esta agua tibia, vamos a ponerle de esa manera, se reintegra en el movimiento circular de la bahía en más o menos, de acuerdo a los modelajes, en 50 metros. Entonces el impacto ahí es relativamente poco, porque debemos de considerar que el volumen que la bahía de Oguira tiene de agua, pues estamos hablando de 240 millones de metros cúbicos y el recambio que se tiene diario del agua que entra y sale en esta bahía, pues es aproximadamente 4.7 millones de metros cúbicos. Y si tú consideras que son 48,000 metros cúbicos, para no cerrar y fallarle en las matemáticas, lo que le estaría entrando de nuevo a la bahía, con el tratamiento adecuado y que va a cumplir con las normatividades mexicanas, pues entonces estás teniendo tú que es relativamente poco lo que tú pudieras tener, ¿no? Es como si tuvieras una alberca de 2,500 metros. Entonces, el impacto pues es relativamente menor, ¿no? Ahora, se habla también de que la salinidad, pues aquí hay que comparar nada más el hecho de que tú tienes en granjas acuícolas, tú tienes un cuerpo de agua que no se mueve y las temperaturas suben y tienes más salinidad, ¿no? Y sin embargo se sigue produciendo el camarón, ¿no? Pues ahora quisiera darle el uso de la voz a nuestra amiga, la doctora Diana Cecilia, con la misma pregunta. Bueno, el doctor Jico habla de algunas cosas. Lo que pasa es que ellos hacen una modelación. No la presentaron en la mía de 2013, sino está listo el modelo hasta 2018, y eso lo sabe el doctor Páez, ¿no? Porque inclusive me dijo, entiende que no hicieron el modelo y no busques el modelo, por allá en 2014. Entonces,
La modelación está dado solamente a una inyección. Lo que ellos no dicen es la inyección constante y qué es lo que puede suceder. Además, a Jico se le olvida que las modelaciones, pues, y eso me lo dijo su modelador, que estaban para cumplir cierto objetivo, ¿no? No es porque yo lo cuestioné delante de GPO cuando fuimos a una reunión con él. La realidad es que han puesto las cosas muy a su gusto. Otros de los temas es que hay especies importantes para los pescadores que no están tomando en cuenta, ¿no? La succión es en la zona de mayor concentración de larvas de camarón, de acuerdo a varios estudios que se han hecho por el Instituto Politécnico Nacional y no el pagado por GPO, para que no me vayan a molestar, porque les molesta que yo pueda mencionar algo de lo que sé, ¿no? Y eso lo quiero decir públicamente. Hay otra serie de impactos, ¿no? Que ya se provocaron. Por ejemplo, esa zona era una zona de alimentación de aves. Jico, que es experto en aves, sabe perfectamente que al momento de quitarles las zonas, ellos se van a ir a mover. Ya he escuchado en varias ocasiones argumentos de que eso, que no es cierto que había tanta biodiversidad. El asunto es que el sitio está siendo impactado de muchas maneras, ¿no? Y una de esas es la gran cantidad de sustancias que se están que se están moviendo ahí en el muelle fiscal, el muelle de contenedores, perdón, que están lesionando a las aves, por si el doctor Jico no sabía. Hay una gran cantidad de impactos ambientales también, que en 3 minutos no los puedo decir, pero van a succionar larvas de camarón, larvas de peces y otras más. La laguna tiene muchos impactos por la agricultura, que es el principal factor de degradación del sitio, que ha degradado la calidad ambiental. Si tienen tiempo, lean por favor el artículo del doctor Páez y el libro de La paradoja de amoníaco sobre el particular, y van a saber de qué se trata. Y aquí no se trata de acomodar las cosas a ellos para que estén bien, sino que hay una serie de impactos que hay que tomar en cuenta. Gracias. Ok, es su turno, doctor. La misma pregunta. Ok, muy bien. Muchas gracias. Yo he hablado con varios académicos, he tenido convivencia con los constructores de la planta o con este grupo de GPO y pues sí he tenido interacción con varios académicos. Pues miren, si hablamos del impacto de la planta de amoníaco en Sinaloa, hay que hablar desde 2 puntos de vista directos de la planta. ¿Cuáles son los impactos indirectos? Pues son esos impactos que tienen que ver con el uso del amoníaco para hacer fertilizantes, para hacer cosméticos, fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que podían estar y están en todo el mundo prácticamente. Ese es uno de los grandes problemas mundiales que tenemos sobre la salud ambiental, el problema del nitrógeno reactivo que producen las más de 300 plantas que hay en el mundo. Es un problema serio, pero también les debo de decir que es un problema serio, pero necesitamos de esas plantas, porque si nosotros paramos las 300 plantas del mundo, nos quedaríamos con una producción de alimentos por debajo del 50% que tenemos actualmente. No le daríamos de alimentación ni a la mitad de la población que tenemos. Entonces, es un reto fuerte que tenemos como humanidad para enfrentar esta situación. Pero yo creo que ustedes aquí, por lo que he escuchado a un grupo y a otro, lo que más les intriga son los impactos directos de la planta. Los impactos directos de la planta son esencialmente 3 impactos. ¿Cuáles son esos 3 impactos? El cambio de uso de suelo, el manejo del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Esos son los 3 impactos que hay con relación a la planta. Se ha dicho erróneamente o por alguna razón de otro tipo que la planta no va a impactar. No, pues eso no puede ser. Hasta nosotros cuando ponemos una casa y la fincamos estamos impactando, o el solo momento en que estamos respirando estamos impactando, estamos produciendo un gas de efecto invernadero que es el CO2. Ahora bien,
El cambio de uso de suelo tiene que ver con las 126 hectáreas que están proyectadas que va a ocupar la planta, hasta donde yo estoy enterado. Número 1. Número 2, el manejo del agua tiene que ver con la succión del agua para el proceso que más o menos Kiko ahorita explicó, pero que tiene que ver con succión del agua, muy bien, y que lleva además plancton y larvas de peces y de camarón, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Y la descarga del efluente, ese es el agua sobrecalentada que puede impactar sobre todo las primeras dos. Para dejar luego mi participación en otra oportunidad, está la emisión de gases de efecto invernadero, más que nada el CO2. Por cada tonelada de amoníaco se calcula que en este proceso se va a emitir Muchas gracias. una tonelada de CO2. Muchas gracias, doctor, por su participación. Nos dejamos lo pendiente para las siguientes participaciones. Ahora es el turno de nuestra amiga Melina Maldonado con la misma pregunta. ¿Qué impactos tendrá la planta de amoníaco de la Bahía de Huira en materia de ambiental? Bueno, Dios en Chaniabo, Quechen, Maleya, Inapo, Melina Maldonado. Pues buenas tardes, noches a todos. Mi nombre pues Melina Maldonado. Mire, ¿qué impacto tendrá? Yo más bien digo, ¿qué impacto ya miré y todavía no inicia la construcción en sí de esa planta de amoníaco? Ahorita lo mencionaba la doctora Diana y yo voy a hablar desde mi conocimiento empírico que esa planta ya nos impactó, por decir, la isla de Patos, que era el nombre de su isla de Patos porque alberga aves regionales y migratorias bastantes en esa. Al rellenarnos, cambiarnos el uso de suelo del litoral, donde nosotros estábamos consumiendo la almeja, o el bajo, donde ahí capturamos las especies, y digo capturamos porque soy pescador, ya nos rellenaron ahí, ya nos talaron mangle, las aves se cambiaron a otra isla. Nosotros ahí donde están ellos, donde compraron ilegalmente, tenemos nuestro sitio sagrado. Es la reunión de los pueblos originarios donde ellos pretenden instalar esa planta de amoníaco. Entonces el impacto ahorita ya está, nada más con la explanada que están, el impacto ambiental ya está. Impacto ambiental dentro de otros impactos cosmogónicos de nosotros es lo que ya está. Y el saber que van a succionar ya nada más por conocimiento. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad. Ellos cada vez que lavan sus filtros es una inmensa cantidad de peces muertos. Entonces, al hablar de succión, que nos va a robar, digo yo así, agua es para producir el amoníaco o para enfriar sus máquinas, sé perfectamente que se va a ir también esa cantidad de peces que nos están quitando a nosotros, que es el 100% de nuestro sustento. Entonces, no necesito ser, yo creo, un doctor, un investigador. Simplemente con mi conocimiento de campo puedo ver esos impactos que hay en mi bahía y que va a haber después de se llegar a poner esta planta de amoníaco. Es lo que puedo agregar a los impactos. Bueno, para mitigar precisamente el posible impacto que se tiene, como dicen ustedes, sobre los organismos, las larvas y todo, la normatividad oficial mexicana maneja los sistemas de exclusión de fauna acuática que se utilizan en las granjas acuícolas. No sé, Diana, si sepas eso. Hay una norma oficial mexicana, la 074, Secretaría de Agricultura y Pesca del 2014, y no solamente eso, en donde dependiendo de los metros cúbicos que tú succiones, es el tipo de cefa, como se le conoce, que se va a instalar. Entonces, aquí no solamente se va a instalar eso, sino que se van a hacer mejoras para evitar precisamente esas succiones de las que ustedes están hablando. Ahora, por ejemplo, nosotros realizamos investigación sobre los pelícanos. Tiene un transmisor satelital, un pelícano, que ya tiene casi 2 años con él, y 2 veces ha visitado la isla Patos, 2 veces. También le pusimos a un juvenil, y ese juvenil estuvo por prácticamente toda la zona del interior de la Sierra de San Ignacio. Entonces, no ha tocado esas islas, como se dicen, ¿no? Más adelante voy a seguir tocando el tema de aves porque creo que es importante. Es que el asunto de las promesas es muy fácil. Pero el problema aquí está en que ellos van a succionar el agua del canal de CFE.
Entonces, no pueden por ley ponerle un sistema descuidor al canal de CFE. O sea, no entiendo yo cómo le piensan hacer, van a hacer un estanque antes, van a hacer una cosa después. Es que es muy fácil hablar y decir, ¿no? La realidad es que en la mía de 2013, que ellos presentaron, no está nada de eso, no está su modelo, empiezan a hacer porque el gobierno les permite ese tipo de cosas, ¿no? De ir acomodando. De hecho, a mí me tocó formar parte de un equipo buscando, y el doctor Páez también, buscando la manera de cómo arreglarles el desaguisado, o sea, disminuir los impactos. No se trata de eso. Además, estamos ante una situación diferente, sitio sagrado de Lloremes, y ellos dependen del sitio. Yo creo que es importante. Gracias. Bueno, de lo poco que entendí, luego me voy a desplayar más sobre la magnitud del impacto, porque aquí lo importante es ver la magnitud de los impactos. Vuelvo a repetir, impactos hay, pero hay que ver de qué orden de magnitud es. Y yo traigo algunos datos para compartirles sobre el impacto que podría tener la planta operando versus la termoeléctrica versus los granjas camaronícolas que hay allí mismo en el mismo lugar. Muchas gracias, doctor. ¿Gusta hacer su derecho a la réplica? Sí, claro. También, como dicen, van y estudian las aves y dice, le puse un transmisor satelital. Aunque usted vaya y tenga toda la ciencia, mi conocimiento empírico del 100% de aves que tenía la isla de Patos, ahorita puede tener un 20% que la visitan. Para quienes nos ven, sabemos que existe esta disputa entre empresarios, autoridades, académicos y los ciudadanos ambientalistas y la comunidad indígena que aseguran un daño importante al medio ambiente, mientras que la contraparte aboga por la generación de empleos y los beneficios del sector agrícola. Así que así pasamos a la siguiente pregunta de este conversatorio, y la pregunta siguiente, doctor, es que vamos a darle la oportunidad acá a la doctora. ¿Qué impactos, doctora, en materia económica y agrícola y de empleo tendría la planta de amoníaco? Interesante. Bueno, aquí los principalmente interesados es el sector agrícola, ¿no? Porque muchos de ellos han dicho, es que nos va a salir más económico el fertilizante. Eso no es cierto, ¿no? Y eso lo hemos discutido muchas veces, y ustedes saben perfectamente que esto tiene un precio fijado de manera internacional, y lo que van a pagar menos es el flete, que es una tontería también, pero por ahí aquí uno me decía, es que va a ser la disponibilidad, que lo tenga aquí es más importante. No creo encontrar a nadie entre los grupos de académicos en los que yo me he desenvuelto, o inclusive entre los lloremes, que digan que no es necesaria la planta de amoníaco. Lo único que ellos dicen es que no se instale en ese sitio, ¿no? Hablan de beneficios económicos para la agricultura. La agricultura yo creo que ya se le ha dado mucho también. Qué bueno que produzcan y para que no nos moramos de hambre, como dicen ellos. Pero aquí lo importante es que vean también, que sean empáticos. Su actividad ha lesionado los ecosistemas costeros de Sinaloa, ¿no? Sobre todo los del norte, y eso está documentado por muchos investigadores, ¿no? Y yo me pongo entre ese grupo, ¿no? Que toda mi vida he trabajado la zona norte de Sinaloa. Tengo 30 años de investigación específicamente del sistema lagunar Topolobampo. Entonces, los trabajos que hemos hecho, no solamente yo, sino una gran cantidad de investigadores, apuntan a eso, ¿no? Y de manera personal, mi investigación lo dice también, ¿no? Con datos, con mediciones en campo directas, etcétera, ¿no? Entonces, si la actividad agrícola está lesionando la pesca, la acuacultura y el ambiente, hombre, pues hay que detenerse un poquito. Aquí lo que tenemos que hacer es una restauración, y una restauración que le corresponde a los que contaminan también, y un apoyo del gobierno mexicano para esto, ¿no? Y yo creo que la planta de amoníaco no está a discusión. Qué bueno que venga a Sinaloa, bienvenida, pero se equivocaron de sitio. Es un sitio en el que no tiene esa recambio que dice Jico. Las investigaciones nuestras hablan de otro tipo de recambio, ¿no? No sé cuánto me falte, ¿sí? ¿Ya? Entonces, resulta que los que vivimos ahí, lo que hemos trabajado ahí, sabemos cómo es la marea.
Entonces, no hay manera de que tenga esa dinámica que dice al contrario, ¿no? Y hay un trabajo de un estudiante, de un colega del doctor Páez, que habla de eso, sobre la dinámica, y otros que se han hecho con mis tiempos de Marina, ¿no? Y otros más con otros grupos de investigación, en los que hablan de la peligrosidad. Con una broca tan pequeña, no es posible lograr llegar a ese recambio. Así que los beneficios económicos son muy buenos, sí, claro, pero solamente serán para unos cuantos y no para todos. Gracias. Pues potencialmente tendría un impacto económico y social tremendo, ¿eh? En el sentido totalmente positivo, lo veo yo. O sea, el amoníaco, para empezar, es una sustancia estratégica para la producción de alimentos y para N aplicaciones. Tiene más de 100 aplicaciones en las cuales el amoníaco se puede aprovechar. Claro que en el mundo el principal uso del amoníaco es como para hacer fertilizantes. Por lo tanto, cada bocado de comida que nos estamos comiendo ahí en la mesa todos los días, ese nitrógeno viene de una planta de amoníaco. Entonces, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Por ese lado. Hay aplicaciones muy, muy variadas para producir productos de limpieza, para producir plásticos, productos farmacéuticos, y ese potencial lo podría tener Sinaloa, sobre todo en el norte, ahí cerca, teniendo la materia prima a la mano. Entonces yo visualizo que Sinaloa podría tener manufactura de algunos plásticos y algunos productos farmacéuticos. Entonces hay esa oportunidad con la instalación de la planta. Totalmente yo lo veo de esa manera. Ahora, yo tengo un sueño muy particular y una propuesta para ustedes y para los de la planta y para nuestro gobierno. Yo he pensado en un fideicomiso para el bienestar de los pueblos indígenas y los pescadores de la región. Este fondo se crearía con la misma producción del amoníaco. Por cada tonelada de amoníaco, con $1 que tú hagas ese fideicomiso por cada tonelada de amoníaco, tú tienes para desarrollar programas de rehabilitación del manglar en el complejo lagunar. Tú tendrías recursos para hacer programas de repoblamiento de especies de importancia comercial. Tendríamos la posibilidad incluso de crear un hospital que atienda a pescadores e indígenas de la región. Se podría crear un centro cultural, podríamos crear una guardia costera, ¿por qué no? Pero lo más importante, crear empresas asociadas a amoníaco, como las que acabo de mencionar. Y por último, para desarrollar investigaciones y aprovechar el amoníaco como combustible y otros usos. Impactos económicos. ¿Para quién sería esa economía? ¿Para los pueblos originarios? ¿Cambiar nuestra salud por los beneficios que dicen que nos van a traer? A nosotros como pueblos originarios no tenemos ningún impacto económico con esa planta de amoníaco. Tal vez la agricultura, sí, y como les hemos dicho, no estamos en contra de esa planta de amoníaco, solamente del lugar, porque nuestra bahía es nuestro sustento. No estamos peleados con la agricultura, de ellos comemos también. Simplemente esa derrama económica jamás va a llegar a nuestros pueblos originarios y no vamos a cambiar nuestro buen vivir, porque hasta ahorita vivimos bien en nuestras comunidades por todo lo que nos plantean. Esos hospitales, ¿para qué? Para curarnos después, que la bahía siga contaminada y siga habiendo cáncer. De manera, o sea, la sociedad, la comunidad, hablando yo de mi pueblo, está enferma. Mi madre ya murió de cáncer de estómago, porque mi papá era un depredador de tortuga marina. Sabemos el grado de contaminación que tienen las tortugas marinas, sabemos que ahí es área de alimentación de las tortugas marinas. He trabajado mucho para sanear esa bahía, en lo poquito que yo he hecho, porque ha sido poquito mi esfuerzo y mi organización. Pero llegar a dejarle una petroquímica a mi bahía sería entregar toda mi salud y toda la economía de mis pueblos. Es lo que yo puedo sentir. A lo mejor pueda ser muy pobre mi comentario para ustedes, pero es
es mi sentir, es mi saber y es por el cual yo estoy defendiendo que esa planta de amoníaco se reubique. A nosotros económicamente no nos va a beneficiar. Tengo 2 hijos ingenieros, no porque sean ingenieros me los van a contratar, porque ahí hay tecnología de punta, dicen ellos. Hay una empresa mecanizada. ¿Qué van a hacer mis hijos recién egresados ahí? Van a venir a traer gente de otro lugar, ni siquiera de aquí de México. Van a ser poquitos los empleos que va a haber. Entonces, economía para nosotros como pueblo y entregar nuestra salud, nuestra bahía y nuestro sustento, no hay. Para los agricultores también, pero su actividad no puede dañar la nuestra. Es con lo que puedo finalizar. Muchas gracias. Ahora sí es turno de usted, doctor. Sí, ya me toca. Vamos a ver. Bueno, hablar de cantidades de dinero es podría ser el punto más importante, ¿no? 5,000 millones de dólares que van a venir a impulsar la industria petroquímica en el Pacífico mexicano o en el Pacífico latinoamericano, esa es una de las cosas. Empleos va a haber, ¿sí? No solamente los empleos que se van a generar directos, sino los indirectos. Mecanismos para la conservación de la bahía también va a haber, ¿sí? La otra, de que va a haber beneficios indirectos y directos, sí los va a haber. ¿Por qué? Pues porque decir que por la bahía o por la API no pasan toneladas de fertilizantes, de diferentes fertilizantes, es cuestión de que se meta, doctora, a la página de la API y usted se va a ver, usted se va a dar cuenta que en los últimos 2 años, en promedio, han pasado diario más fertilizante, no dicen de qué tipo, ¿sí? Ha pasado más fertilizante por ahí que lo que se va a generar en la planta, diario. Entonces, el decir que se va a contaminar, el decir que se va a parar o no se va a parar, no, la contaminación va a seguir, porque es una actividad primaria la que nosotros tenemos. Lo que tenemos que buscar son los mecanismos, como está diciendo el doctor Páez. A mí se me ocurre el ordenamiento ecológico de la zona, ¿sí? El ordenamiento ecológico territorial, en donde de una manera conjunta, ¿sí?, los beneficios se puedan plasmar en un documento, en una planificación, y esa planificación te permite eventualmente ponerlo en un decreto en donde tú vas a tener acciones de conservación, acciones de investigación, acciones de vigilancia, etcétera, etcétera, con la suma también de los compromisos de lo que esta empresa se está comprometiendo, en el sentido de que lo que usted está hablando de afectar a la pesca, pues se van a hacer proyectos encaminados a la restauración de estos ecosistemas. Yo no lo estoy diciendo, se están haciendo ya acuerdos con científicos de la UNAM y con otras organizaciones de la sociedad civil para invertir durante periodos de tiempo largos, ¿sí?, 10 años al menos, programas que vayan orientados a la remediación de lo que ya se tiene en la actualidad, ¿sí? No es, entonces si nosotros estamos hablando de que el fertilizante impacta, sí impacta, pero sigue pasando por la API, sigue pasando por Topolobampo, ¿sí? Estamos hablando de que se reubique. No, ese es el sitio, en base a estudios que se realizaron, ese es el sitio más adecuado para que se pueda poner una planta a trabajar en esa zona, ¿no? Entonces no, decir que el fertilizante te va a impactar o no te va a impactar, esa es una falacia. El agricultor ocupa el fertilizante está en la API almacenado con muchas veces, la mayoría de las veces, con fines de especulación. Entonces, año con año se tiene el problema de la sequía y encima de eso está con el Jesús en la boca porque no dicen que no hay fertilizante y los precios del fertilizante van para arriba. Desde luego que se tiene que buscar colegiadamente la solución a todo esto. No es oponerse a un desarrollo, porque no es solamente el desarrollo de esta empresa la que viene. Si ordenamos a todas las empresas y podemos nosotros tener si ordenamos a todas las empresas, si podemos tener un ordenamiento de ellas, hasta podría ser en beneficio, sería en beneficio de todas las comunidades. Qué bonitos son, vea que se oye muy padre, ¿no? Muy, muy interesante. La compañía es mentirosa. Se hicieron de un terreno federal a base de pura corrupción. Y no me digas que no, Jico. Están en terreno federal. Se tuvieron que venir a Culiacán a cambiar la propiedad, no sé cómo se llama eso,
Ellos dicen muchas cosas, yo ya trabajé con ellos, pero la realidad es que si se atreven a hacer esas cosas, ellos pueden pedir muchas más, decir muchas más y no hacer nada. La realidad es que hay gente que vive y no entiendan, no se trata es un sitio que ellos trabajan, es la cosmovisión, es su manera. Le estamos pidiendo, fíjense, el doctor Páez, con el respeto y el cariño que le tengo, les está pidiendo que cambien su modo de vida y darles un dinero por eso. ¿Por qué? Reubíquenla. Y eso de que se hizo un estudio para... No, el estudio es simplemente que está el gas de California y el gas de Texas. Y porque tienen todo lo demás. El estudio es ideal para ellos, pero no es... En la mayor parte, de las plantas de amoníaco en el mundo están en mar abierto. Esta es una laguna semicerrada. No es el sitio adecuado. Y lo saben bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer uso de su minuto de la réplica? Yo nada más quiero que ahorita estoy, yo creo que ante científicos, doctores, ¿verdad? Que tomen en cuenta mucho nuestros saberes, nuestros sentires, el conocimiento empírico que tenemos y que no sean unos epistemicidas de nuestros saberes, que se pongan a la par para poder tener un mejor ambiente. Nosotros los pueblos originarios, siempre por añadidura, por enseñanzas, hemos respetado el medio ambiente. No tengo un título de ambientalista y no lo soy, pero mi corazón es verde. Ya necesitan ustedes como científicos tomar en cuenta nuestros conocimientos, tomar en cuenta lo que demandamos los pueblos originarios. Y esto no es por nada más beneficiar a los pueblos originarios, es por beneficiar a toda la humanidad. Yo creo que ya basta de males necesarios para tener desarrollos económicos. Eso ya basta de desarrollos criminales, porque esto es un desarrollo criminal dentro de mi bahía de Oguira. Allá está mar abierto, tienen mucho dinero, pueden hacer su propio puerto y sacar adelante esta empresa. Bueno, afirmar que es una empresa mentirosa, yo creo que estás fuera de la realidad, Diana. Tú estás hablando con una empresa que es líder mundial en producción de alimento. Ha habido tanta situación, tanta información mediática en redes sociales en donde tú digas que cómo te imaginas tú que una empresa va a decir todo esto que estás tú diciendo. O sea, voy a hacer esto y al final no lo vas a hacer. Debe de haber compromisos, por eso es la necesidad de establecer un proceso de planificación en donde la planificación del ordenamiento, el ordenamiento ecológico de esa zona te va a permitir a ti tener y plasmar un documento, porque van a venir más empresas, van a venir más empresas. Hay empresas que están esperando ya que esto se desarrolle o detone para tener más empleos, para tener más actividad económica dentro de la misma zona. Y aquí lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo bajo criterios de ordenamientos ecológicos territoriales. Entonces, a mí se me hace imposible que no se pueda manejar ese tipo y que digas tú, es una planta, son mentirosas. No, estás hablando, o sea, no vienen a hacer galletas de animalitos, vienen a producir fertilizante bajo reglas que se pueden establecer. Miren, yo creo que en su sano juicio, ningún científico, créanme que a mí, GPO, cuando mucho me ha invitado a una comida o una cena, cuando nos invitaron a conocer ahí la laguna, a varios científicos, pero no hemos sido ni comprados ni nada por el estilo que algunos de ustedes pudieran imaginarse. No es así. Y también en el sano juicio, yo he pensado mucho en los pueblos originarios. Me preocupan los pescadores. Yo tengo amigos pescadores con los que salí a muestrear en el Colorado y ahí en Paredones. Hay una familia ahí que me atendía maravillosamente bien y yo no voy a pensar en perjudicar a los pescadores. Al contrario, yo quiero el apoyo de ustedes para que de veras, si se pone la planta, se estipulen ciertas condiciones. Porque desde el principio el noroeste me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo o no con la planta. Pues depende bajo qué condiciones. Me quedan 14 segundos. Entonces, si se va a poner la planta y se va a poner muy mal instalada, pues
Pero si la planta se puede poner bien y pensamos en buenos programas, adelante. ¿Por qué sí y por qué o por qué no a la planta de amoníaco que se pretende construir en Oguira? Dado como dimos las pasadas participaciones, le vamos a dar primero a usted, doctor Jicotenca, la palabra. Bueno, el por qué sí, o sea, el por qué sí, porque ya se explicó, o sea, hay que entender que el amoníaco es un producto que requiere el campo sinaloense, que requiere el país, y que nosotros necesitamos la autosuficiencia alimentaria, necesitamos esa planta de amoníaco en donde se producen 5 de las 10 tortillas de México. 5 de esas 10 tortillas que te comes se producen en este estado y en el estado de Sonora. Y el hándicap que se ha tenido todo el tiempo desde que se dejó de producir el fertilizante que se producía aquí en México, ha sido el problema recurrente. Ahora súmenle ustedes la ausencia de las lluvias, la ausencia o el acaparamiento del amoníaco, y el por qué sí. Porque es una industria que viene con la intención de establecer programas de conservación en la zona. Si nosotros continuamos como estamos de esta manera, Diana, existe un riesgo de que el ecosistema colapse. Lo que tú argumentas de la pesca, lo que tú argumentas de los crustáceos, de todo esto, tenemos que entender que si no se hace algo, si no se trabajamos, si no aplicas lo que tú has estudiado en esa zona, si no buscamos esas planificaciones, el colapso es inminente. Sigue produciéndose o sigue pasando ese fertilizante por aquí. Tener una empresa de esa calidad y con ese compromiso con los pescadores, el hablar de trabajos de restauración, el hablar de comercialización, de habituallamiento, el hablar de ayudas directas a ellos para que puedan tener ese empleo que dicen dignamente, de una manera digna, eso es lo que se requiere. Ahora, lo que ocupamos es aplicar esos conocimientos que tú tienes para mejorar las condiciones de la bahía, no ponerte, si tú tienes esa información y la podemos poner en un ordenamiento ecológico de esa zona, pues adelante, eso es lo que se tiene que hacer. Yo sí apoyo, yo estoy consciente y creo y estoy seguro que una empresa de esa magnitud, de esa calidad y de ese compromiso social que tiene, va a cumplir con lo que se está manejando. Es un insumo. Desde luego que tenemos que buscar todos esos mecanismos, ese fideicomiso del que habla el doctor Páez. Tenemos que informar, decir que un movimiento social que se hizo en base a que hay el 84% de los patos que en un sitio de Ramsar no se puede realizar actividades económicas, eso es una mentira. Así empezó todo esto, diciendo que en un sitio de Ramsar no se pueden realizar actividades económicas. Aquí tenemos la segunda salina más importante del mundo y es un sitio de Ramsar, ¿o no? Aquí tenemos porque me robaste minutos. Aquí tenemos un sitio Ramsar que es una planta, es una planta de tratamiento de aguas negras. Mientras tú cumplas con esos criterios, pero no te dice, es el uso sustentable de los recursos. ¿Por qué sí? Pues yo no diría por qué sí. Si acaso es un bien necesario para Sinaloa, búsquenle donde sí. Búsquenle donde sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la bahía de Oguira es vulnerable, porque hay mucho lugar donde la puedan poner, porque ya se apropiaron de terrenos federales, nos robaron escrituras, han violado nuestros derechos internacionales también, derechos indígenas, porque ya estuvo, yo creo, de que las comunidades indígenas estemos en la zona del no ser y nos condenen a vivir en una zona de riesgo y sacrificio. Porque el tener un almacenamiento de 75,000 toneladas de amoníaco a un lado de mi casa, no me pueden condenar a vivir en él, habiendo tanto mar abierto para que esta actividad se lleve a cabo y que todos salgamos victoriosos. ¿Por qué no? Porque yo creo que se jacta el presidente de tener independencia en México cuando les está entregando sus pueblos originarios, sus mares y sus tierras a inversiones extranjeras. Y un sinfín de por qué no puedo decir. Pues es mi participación. Bueno, como lo dije hace rato, si se va a poner una planta de amoníaco y
y vamos a fallar en muchas de las, pues de los puntos importantes para que funcione de manera sostenible. Yo estoy en desacuerdo de que se ponga la planta, pero veo posibilidades reales de que sí se puede poner de manera totalmente sustentable esa planta. Incluso yo, en un sueño sobre la Tierra que yo tengo, es que el amoníaco a nivel mundial está cambiando la manera de producirse. Esta planta, para mí, si dependiera de mí, yo le daría una concesión apenas por 20 o 30 años máximo. ¿Por qué? Porque el horizonte indica que dentro de 20 o 30 años vamos a tener amoníaco verde. El amoníaco verde es el que se produce sin producir gases de efecto invernadero. Entonces, ahorita ya están trabajando sobre eso muchas universidades del mundo y muchos consorcios empresariales a nivel mundial. Entonces, el amoníaco se va a volver el combustible que va a desplazar a los combustibles convencionales que ahorita tenemos. Entonces, necesitamos amoníaco para este país, no solo para producir los alimentos, sino también como un energético. Esto es algo muy novedoso que está ocurriendo en el mundo. O sea, el amoníaco está considerado una de las posibilidades reales que tenemos para hacer a un lado la quema de gasolinas, diésel y combustóleo. Entonces, esta es una realidad que se está viviendo ahorita en el mundo. La mejor universidad de Inglaterra, la de Canadá, están trabajando con programas para producir amoníaco verde y con ese amoníaco verde nosotros usarlo como combustible para vehículos, para el transporte. Ahorita lo que se está poniendo como más real a la vuelta de la esquina es el transporte marítimo. O sea, ahorita hay muchos grupos ambientalistas en Europa que están exigiendo ya que el transporte marítimo trabaje con amoníaco, sobre todo con amoníaco verde. Esto es una realidad. Entonces, pues sí, si dependiera de mí esta planta, yo sí digo que la necesitamos como país, la necesitamos, número uno. Número dos, yo quiero que a la vuelta de 20 años o 30 máximo, esta planta poco a poco se convierta en una planta de producción de amoníaco verde. Y número tres, yo les hablé del FIPAVI, este fideicomiso que es un sueño también, que podemos nosotros impulsar mucho la salud ambiental de la laguna. Algunos de estos puntos ya los ha aceptado, gracias por el aviso, gracias, ya los ha aceptado GPO. Hay otros que no, que ni siquiera se han ventilado, yo los he pensado, pero pues es una oportunidad, pienso yo, irónicamente es una oportunidad para que podamos rehabilitar el manglar en el sistema lagunar de Oguira, Topolobampo y Santa María. Esto es una posibilidad. La otra es el repoblamiento del que les hablé hace un momento. Gracias. Es que sí, de sueños podemos tener muchísimos, pero insisto, la empresa es una empresa perversa y mentirosa. Se ha dedicado a trabajar con los cobanaros que saben que no son legítimos. Nadie los ha engañado, ¿no? Saben perfectamente que las asambleas escogen a su cobanaro y ellos están trabajando con el cobanaro que es buena onda con ellos y saben que son ilegítimos. ¿Qué es el cobanaro, doctor? Es el gobernador tradicional de los pueblos indígenas. Ellos en asamblea lo eligen. Entonces, pero como no les parece a ellos, entonces trabajan con otros. Lo saben porque el gobierno estatal así lo ha hecho. Entonces, se han manejado así, de manera ilegal. Tienen un dominio pleno de un terreno federal y lo saben. Probablemente en un inicio los engañaron, pero ahora no es así. ¿Por qué no la planta de amoníaco? En Oguira no. Claro que qué bueno que la planta de amoníaco. Yo también sueño con muchas cosas, ¿verdad? Claro que sí, sí a la planta de amoníaco en Sinaloa, no a la planta de amoníaco en Oguira, nada más. Eso es todo, ¿no? Insisto, o sea, Jico habla de que ellos son muy buena onda, y es cierto, son encantadores, doctor Páez, yo lo entiendo perfectamente, pero la realidad es que dicen una cosa y hacen otras. Yo no puedo confiar en personas que dicen una cosa y hacen otra y que hacen cosas ilegales. Y aquí está el amigo Ramón Palacios, que nos abrió los ojos en su estudio de riesgo ambiental. Hablan de 33 escenarios de riesgo, un estudio pagado por ellos, en los cuales 8 tienen categoría
de inaceptables y que se pueden presentar. Dirán, no se van a presentar. ¿Y qué tal que sí? O sea, ¿por qué? Por eso Melina dice, tengo un peligro ahí. ¿Por qué? ¿Por qué consultaron pueblos que están más allá de 45 kilómetros cuando debieron haber consultado a ellos? Ellos se prestan al engaño. Eso es lo que me molesta de GPO, porque dicen cosas muy bonitas y que van a hacer y que van a traer. La restauración, Jico, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y lo que hay que trabajar es con ellos. Ahí tiene que haber un desarrollo regenerativo, no en manos de una industria, ya sea extranjera o de nacional. Es el respeto por el modo de vida de ellos, y hay que acercarles la manera de que ellos elijan qué desarrollo quieren, porque ellos también son fuente de riqueza. No se trata de ir a buscar que otros vengan a resolver la vida. Pongan su planta en Sinaloa, yo los apoyo, pero en Oguira no. Gracias. Yo hice unos cálculos que están publicados en mi libro y están publicados en un artículo. Y me parece muy importante que todo mundo escuche cuál es la magnitud del impacto directo de la planta, porque creo que no se entiende bien. A mí me molesta mucho, especialmente cuando alguien lo sabe y lo está diciendo de manera absurda, que se va a arrasar con la laguna. Ahí les ve el impacto cómo es. El uso del suelo. Si son 126 hectáreas, yo nomás les recuerdo que en el complejo lagunar ahorita ya hay 1.700, más de 1.700 hectáreas dedicadas a la camaronicultura. Entonces, el impacto por conversión de uso de suelo equivale a una granja de 126 hectáreas. Eso es mirándolo por el uso del suelo. Por la succión del agua. Sí, por favor, déme chance. Por succión del agua, la planta va a succionar 2.000 metros cúbicos por hora. Una granja, ¿sí?, con recambios normales de 126 hectáreas la granja, no digo las 1.500 o 1.700, succiona 2.432 metros cúbicos por hora, para que se den una idea. Y una termoeléctrica como la que tienen ahí, mueve 28.000 metros cúbicos por hora de agua que succiona, para que se den una idea. Y por último, la emisión de CO2, una termoeléctrica te genera más o menos en el año 2.750.000 toneladas de CO2. La planta de amoníaco con su producción al año, va a tener una emisión de 850.000 toneladas. Y en cambio, una gran camaronícola equivalente a la misma área les generaría a ustedes apenas 7.346 toneladas. Esto es para darnos una idea de la magnitud del impacto. Nada más, gracias. Qué bueno que lo miente el doctor Federico Páez, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ya sabe todos esos impactos que tenemos en la bahía de Oguira y le apuesta a sumarle otro impacto más. No, al contrario. Hay que poner sistemas de exclusión de fauna. ¿Usted quién cree que ha impulsado que se pongan los cefas en las granjas de este estado? Tenemos peleando para que se pongan en todas las granjas del estado sistemas de exclusión de fauna acuática. Y eso se logró gracias al impulso de muchos de ustedes activistas, pero también de algunos científicos. Y la idea es que se ponga la planta. Yo no acepto que se ponga si no se pone un sistema de exclusión de fauna acuática. Número 1. Es que ahí el impacto ya está, como dicen. ¿Por qué experimentar con una rayita más al tigre? ¿Por qué? ¿Por qué no Oguira? Si la planta, como dicen, es tan buena, búsquenle dónde. Le han faltado mejores políticas públicas a ustedes, como científicos, investigadores, gobierno, para que esa planta sea un sí. Y esa planta, les voy a hablar de otro contexto. Esa planta ya no fue de Dios desde que me persiguen, me amenazan de muerte, me ofrecen dinero. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a todo esto? ¿Por qué ser una perseguida? ¿Por qué ahorita me quieren meter un chip de protección? Porque estoy defendiendo mi bahía, estoy defendiendo mi posición, estoy defendiendo mi ecosistema. La planta de amoníaco, GPO no va a ser el salvador de nuestra población ni de nuestra economía. Entiéndanlo por ahí. Rayitas más al tigre ya estuvieron buenos. No tenemos que restaurar manglares. Los manglares están sanos. Ustedes nos están quitando la línea de costa de alimentación con esas granjas.
con esta planta de amoníaco. Entonces, ¿qué quieren que hagamos nosotros? Que nada más lo que los puedan caer de economía a cambio de entregarles todo. Claro que no, y no lo vamos a permitir, porque es la vulnerabilidad de nuestra vida en sí, de poner en riesgo nuestras vidas, nuestra economía, nuestra cosmogonía, nuestros pueblos originarios. Quieren seguir haciendo un etnocidio, porque es más fácil reubicar, yo creo, esos ductos de gas a reubicar comunidades indígenas. Sale más barato reubicar esos ductos de gas para producir ese amoníaco. Entonces, yo los escucho y la verdad no encuentro palabras. No encuentro palabras porque tal vez yo de mi punto de vista, y yo sé que lo que yo pueda decir para ustedes como científicos no va a ser válido, porque soy un simple pueblo, pero es un pueblo de saber y es un pueblo que reniega su ciencia. Y su ciencia, yo creo que ya estuvo bueno de que la tengan privatizada. Si ya saben que está esto, hagan algo por las bahías, hagan algo por mi bahía. Es lo que puedo dejar aquí. Adelante, doctor. Bueno, Diana, mencionaste tú el estudio de riesgo y que la misma planta en su estudio estableció ciertas condicionantes ahí. Hay que entender que los estudios de riesgo ambiental son precisamente para eso, o sea, para modelar tú los posibles escenarios en dado caso de que te suceda el peor escenario, y a partir del peor escenario tú empiezas a implementar las medidas de mitigación que se pueda tener. Ese es un procedimiento que se hace. Entonces, hablar de eso, hablar de todos estos posibles riesgos que tú mismo mencionas, es porque la normatividad así te lo exige, así te lo pide, ¿sí? Entonces, también hay que entender que estos movimientos sociales, ¿sí? Y con todo el respeto que usted me merece, ¿sí? Se habla también, o sea, se han hablado y se han manejado muchos aspectos que no son ciertos. O sea, se hablan de las aves. Yo quiero enfatizar el grupo de las aves, ¿sí? Porque la bahía en sí no tiene la diversidad. Tiene diversidad más no abundancia, sí, que es diferente. El manifiesto del sitio Ramsar, de la ficha técnica que se conoce, tiene problemas de semántica, ¿sí? Y se han aprovechado de ese espacio para poder desinformar a las personas. Entonces, lo que se tiene, repito, es un movimiento social respetable, yo no estoy diciendo que no lo sea, ¿sí? Sustentado en desinformación. Y esto, bueno, no, o sea, estamos hablando de desinformación. Es más, la planta se habla del CO2, que va a haber emisiones de CO2. El CO2, cuando se produzca la urea, se reintegra al proceso de producción y no generaría eso. El CO2 también lo que va a pasar es de que se va a almacenar y se va a vender. Si tú tomas refresco, es probablemente que te lo vas a tomar. Entonces, y se ha hablado también de que el CO2 es el equivalente a lo que se va a producir en la Ciudad de México, todos los vehículos de la Ciudad de México. O sea, llegaron a esos niveles de desinformación, ¿sí? Y lo dijo, ¿sí? Tú conoces a Rosendo Castro, ¿no? ¿O no lo conoces, a Rosendo Castro Amarillas? Él dio esa información. Entonces, y eso es lo que ha pasado. O sea, se está sustentando un movimiento social en base a una desinformación. Y aquí está, o sea, se puede comprobar. Sí, me quedo pensando todo lo que dicen. De nuevo, él dice, aquí es un dimes y diretes siempre, ¿sí? Él dice que hay desinformación. Yo digo que hay información bibliográfica. Entonces, toda esa información no cuenta porque tú dices que no cuenta, ¿sí? Entonces, eso es una gran falacia, es una gran mentira, pues también, porque al final los académicos no ponemos en tela de juicio lo generado por otro académico, a menos de que la metodología está de para el lado de la tostada, ¿no? Y tú estás llegando a estudiar un sitio que no conoces. Yo nací ahí, ¿no? Ella vive ahí. Ahora, el asunto es
que nos ha tocado a los que somos testigos en campo, o sea, de muchos años, para eso sirven los estudios de largo periodo, para ver qué tan bueno o cómo ha cambiado el sitio, o validar la información también. O sea, lo más importante aquí es que estamos ante una situación que los académicos yo como académico no entendía, porque nosotros usamos el método científico. El relacionarme con ellos, porque tengo mucho tiempo yendo a las comunidades por mi propio trabajo, ellos ven la vida de manera diferente. Es condenarlos a desaparecer porque ellos viven de eso. Ahora, que la empresa va a hacer, no es cierto. Por favor, es mentira. Ahora, entonces lo que tú dices es cierto y lo que yo digo es mentira. Entonces, la verdad es una empresa que llegaba a una comunidad, ¿no? Con un convenio, y eso también te lo puedo demostrar, ¿o no es cierto? Llegaban con un convenio para agarrarlos mal parados en una asamblea que no tenía nada que ver, para decirles, ponme aquí todo lo que quieras, pero me firmas para que se haga la planta. Cuando ni siquiera tuvieron el respeto de acercarse a ellos, por favor. O sea, desde ahí. Y luego ella habla de que la persiguen. Eso también es cierto, Jico. Es una realidad. Una empresa que se atreve a eso, por favor, a mí me lo han hecho. 2 veces han ido a acusarme con mi papá allá a mi trabajo. ¡Qué vergüenza! Yo no he dicho una mentira, yo no he inventado cosas, porque yo acostumbro a leer, ¿no? Porque como académicos lo que tenemos que hacer es leer, ¿no? Aprender todos los días. No se vale tampoco que digan, es que es desinformación. Desinformación. Ellos se han movido con mentiras. Ellos se han movido con moches. Ellos se han amenazado de muerte y han hecho videos a los pocos académicos que nos hemos atrevido a abrir la boca. Ellos han utilizado al gobierno del estado para mover a los rectores para que callen a sus académicos. Y así muchos, lo sé, han sido silenciados y tienen miedo, porque tienen miedo de perder sus empleos. Afortunadamente, yo tengo un gran patrón. Yo soy ingeniero Ramón Palacio, soy ingeniero químico. Como experiencia, somos el doctor Federico, pertenecimos al mismo grupo en la universidad, lo reconozco, es un ejemplo claro de una persona que siempre estudió, pero yo tengo la experiencia de trabajar en empresas químicas. Yo, como una parte principal, yo sé el manejo del amoníaco. Sí, hay una planta que es la planta de explosivos que tiene alrededor de 90 años operando en Dinamita Durango. Yo ahí laboré 6 años, ¿sí? Y obviamente estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Páez, estoy de acuerdo en lo que dice el doctor Vega, estoy de acuerdo en lo que dice la doctora y estoy de acuerdo también en lo que dice Melina, en el sentido que no vamos a producir leche, vamos a producir amoníaco. Pero en mi poca experiencia que tengo de producir amoníaco, de manejar el amoníaco, de transportar el amoníaco y obviamente en la operación de amoníaco para producir explosivos. Yo trabajé en la planta de explosivos y eso es para Melina. Cuando una planta, como es la de planta de fertilizantes de GPO, tiene los estándares, tanto internacionales como los nacionales, y cumple con todos esos estándares, sea leche, sea amoníaco, sea explosivo, cumple con todas las reglas de seguridad. Y yo y mi familia, Melina, vivimos 6 años, más o menos como a unos 50 metros, con 3 polvorines. Cada polvorín tenía 125 toneladas de explosivo. Nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque hay plantas como GPO van a cumplir con los estándares establecidos internacionales y eso va a permitir que no tengamos ningún riesgo. Buenas noches, Noé Borges, simple ciudadano preocupado por el tema de la planta. ¿Dónde tiembla en Sinaloa? Está contemplado en los estudios de riesgo, un riesgo sísmico. Tiembla enfrente de Topo, estamos en la falla de San Andrés. ¿Tienen algún estudio de riesgo sísmico que minimice o que vea ese? Y realmente es todo lo que se dice en favor y en contra, todo es válido, ¿no? Pero realmente,
el riesgo a las personas, ¿hay un análisis de riesgo sísmico de la planta? Hay que empezar, el amoníaco no explota, ¿sí? Esa es la primera desinformación que se tiene. El amoníaco no explota, ¿sí? No explota. El proceso de producción de la planta está seccionado. Si llegase a ocurrir algún percance, se va cortando por secciones, ¿sí? Y es un químico que es relativamente seguro de manejar. Yo no soy químico, aclaro, ¿sí? En México se ha producido amoníaco por 70 años. Es más, Topolobampo tiene 80 años conviviendo con el amoníaco y no se conocen de desastres, ¿sí? El amoníaco inició en Topolobampo para producir el hielo, ¿sí? Es otro de los usos que se tiene. Entonces, se tienen los estándares de calidad y de seguridad, como tú estás diciendo, más seguros que hay en este sector, de la petroquímica, de la producción de amoníaco, ¿no? Entonces, los estándares y las medidas de seguridad que se van a implementar en la planta son de una manera tal que se garantiza el que no explote. Además, la experiencia que tienen ellos va más allá porque es una empresa que está generando tecnologías que posteriormente otras empresas que se dedican a ese rubro las adoptan como tal, ¿no? Entonces, no se tienen eventos catastróficos con el manejo de ese tipo de químicos, del amoníaco, porque no explota. Lo que hace es, como es un gas más ligero, voy a soñar esos 15 segundos, se va hacia arriba, ¿sí? Sí, yo creo que esta cuestión de la seguridad es muy justificada, ¿no? O sea, a mí me ha preocupado también la planta desde ese punto de vista, y no por la parte sísmica, como dijo alguien por ahí, no. La parte sísmica aquí en Sinaloa, Sonora o toda la península, ustedes saben que todos los días tiembla, pero son temblores bajos todo el tiempo los que tenemos. Aquí el riesgo es por un huracán nivel 3 o nivel 4. Ese sí nos puede pegar. Y eso es lo que sí tenemos que buscar, que la planta de amoníaco se asegure de que va a tener instalaciones para aguantar en un momento dado el impacto de un huracán de esa categoría. Y segundo, nada más ya para cerrar, yo sí soy promotor del amoníaco verde, pero no promotor de cualquier amoníaco. Entonces, por ahí se ha hecho un escándalo con que yo soy ahora hasta un promotor del amoníaco. Sí, pero del amoníaco verde. Por favor, vean la diferencia, pónganse a leer. Bueno, aquí el asunto es que la pregunta fue muy clara, ¿no? Si había un estudio de riesgo, no lo tienen. Y el asunto es que en los últimos años, ¿no? Para Jico y el doctor, ha habido un incremento en la sismicidad, ¿no? Que eso ha despertado la alerta de algunos colegas que son geólogos, y que he estado me ha llegado información y me han estado compartiendo. Lástima que no traigo aquí la información, pero sí se ha incrementado la sismicidad, y que las fallas que existían antiguamente, ahorita descubrieron una vertical, una nueva, o no sé si sea nueva o no la habían visto, ¿no? Entonces, eso sí es, ahí puede haber algún problema. Y de nuevo, cito el estudio de riesgo ambiental, el estudio de riesgo ambiental que hace la misma planta, y que hay unos que son inaceptables, que tienen la categoría de inaceptable, y son 8 escenarios, ¿no? Y no tienen que ver con el asunto de la planta al interior, pudiera ser muy segura, ¿no? Pero aquí hay problema del amonioducto, y que pueda darse un accidente y no de explosión, y el amoníaco no se va para arriba. No. Pues bueno, la gente que ha estado en un accidente amoníaco, que digan si se va para arriba. Pero bueno, esto es el trasiego de amoníaco. Eso es un problema, ¿no? Yo creo que tiene mucho que tenemos que leer también, y yo de nuevo les llamo a que entiendan la situación, ¿no? El riesgo es real, y que deberían de reubicar nadie está en contra de la planta, de nuevo, nadie, ni yo, y el doctor, pues a mí
obviamente yo entiendo quién es el doctor Páez y que jamás pensaría que está a favor del amoníaco, ¿no? Sino entiendo cuál es su visión, pero aquí hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Gracias. Yo ya por último, tal vez eso de los sismos siempre lo hemos tenido en cuenta. El huracán, mi papá tiene 80 años y dice, nos tumbaron la puerta a Topolobampo que nos protegía de los fuertes vientos, ruéguenle a Dios que ahorita no ha llegado un huracán. Tumbaron el Cerro de las Gallinas, que era la puerta que nos detenía los fuertes vientos. Ahorita se viene un huracán en la categoría que venga, nos va a dar en toda la torre. Así se los digo con las palabras. El trasiego de amoníaco que va a haber, no se lo van a llevar con el Espíritu Santo, van a ser miles y miles de pipas que van a circular por la carretera Mochis-Topolobampo. Estamos a 7 kilómetros de eso. Accidentes en Topolobampo por el amoníaco y muertes ha habido. Yo soy pescador, cuando descargan ese amoníaco en los barcos, me he ahogado, he andado como cucaracha, como rata buscando oxígeno. Entonces, no puede decir usted que no ha habido accidentes. Los ha habido y los he vivido. Y familiares se me han ido con el amoníaco. Entonces, hay mucho riesgo para nosotros porque lo hemos vivido y esto es una amenaza para nosotros. GPO promueve un proyecto que no siguió los pasos estipulados por nuestra ley y tampoco por las leyes internacionales. Se aprobó con una manifestación de impacto ambiental que ahora están buscando cómo estarla corrigiendo y sin seguir el tratado de la Organización Internacional del Trabajo en el Acuerdo 169 de la consulta previa e informada a los pueblos indígenas. Ante todo esto, ¿cómo la opinión pública puede confiar en la opinión de los expertos de GPO? Muchas gracias. Mira, en la manifestación de impacto ambiental se siguen, como tú bien dices, ciertos protocolos para la realización de la misma, ¿sí? Y si hubo o no hubo consulta indígena, no fue un problema que se le atañe a la planta, sino que fue un problema de la misma autoridad federal encargada de realizar todos esos procesos. Sí, ha habido modificaciones a la manifestación de impacto ambiental. Creo que todas esas modificaciones que se han hecho o que tú estás diciendo que se hicieron de la manifestación de impacto ambiental han sido para mejorar, ¿sí?, diferentes aspectos dentro de la misma, de la misma manifestación o dentro del mismo proceso de construcción de esta planta, ¿no? Entonces, ya de los tratados que tú estás hablando y eso, yo no me presenté aquí para hablar de tratados internacionales ni de nada, simple y sencillamente yo me presenté aquí para exponer un punto de vista del por qué yo sí estoy a favor de la planta. Eso yo creo que la gente de GPO te lo debería de contestar. Bueno, yo no soy experta en ecosistemas acuáticos ni en aves, soy también mi participación es como investigadora en temas de vegetación, de restauración y cosas de ese estilo, ¿no? Me asusta un poco seguir defendiendo el escenario de los años 80, ¿no? La agricultura intensiva y ponerla por encima de todo lo que hoy es el diálogo actual en el mundo, ¿no? El desarrollo sustentable, y eso tiene que ver con muchas otras formas de producir alimentos y también de biocombustibles, y hay un montón de nuevas estrategias que me parece debería haber también un diálogo para construir esas otras formas de generar eso que nos falta, ¿no? Yo sinceramente también creo que el desarrollo es bienvenido, por supuesto, es algo con lo que tampoco yo podría estar opuesta. Sin embargo, esa visión nos lleva también a seguir comprometiendo los suelos, ¿no? Los suelos productivos. Esa agricultura, como se plantea con el amoníaco, no puede ser tampoco sostenible a largo plazo. Eso ya también está demostrado por otros expertos, y mi pregunta es, porque yo también entiendo la situación de Oguira, ¿no? ¿Por qué no apostarle al ecoturismo? Que ahí tienen una fuente inacabable de recursos también, y la planta de amoníaco que tenga, que con todas las medidas, porque a mí me tocó escuchar que había 0 riesgos, ¿no? Entonces, pues para nosotros como científicos, nosotros decimos 0 riesgos, no es viable, ¿no? O sea, no es creíble, pues. Entonces sí me preocupa por qué no pensar en ese bienestar a futuro, porque al fin de cuentas los otros cosas que produce el amoníaco tampoco son bienvenidas en un mundo que visiona la conservación de los ecosistemas, ¿no?
Entonces digo, yo pondría eso en la mesa. ¿Por qué no también como expertos nosotros sumarle a por qué Uvira debe conservarse? Todo está impactado, todas las bahías en el país están impactadas, pero creo que la visión no debería ser vamos a terminar de impactar lo que vale la pena, sino más bien cómo logramos la restauración de esos ecosistemas y cómo llevamos una planta de amoníaco con toda esa seguridad a un lugar donde el impacto no sea en un sitio que es muy importante. Y yo no soy sinaloense, ¿no? Yo me aposté aquí hace 14 años en Culiacán y 18 en Sinaloa, y entonces pues tengo un aprecio y un cariño por los ecosistemas sinaloenses, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿por qué el ecoturismo no? Bueno, qué bueno que tocaste ese tema. Yo recientemente, el pasado mes precisamente, en Topolobampo, tuve un curso promovido por GPO de interpretación ambiental para los, como ellos se dicen, ¿no?, los turisteros que hay en esa zona. Desde luego que el bagaje que tienes tú de posibilidades en ese espacio para la promoción de eso, como correctamente tú lo dices, debe de ordenarse, pero también debe de ampliar ese abanico, ¿no? O sea, en Topolobampo tú has tenido eventos históricos únicos en el mundo. Estamos hablando del primer de este combate aeronaval, estamos hablando de la utopía de Owen, estamos hablando del tren, estamos hablando de toda esa historia que tiene, a pesar de que es un pueblo relativamente joven, comparado con otros, con San Javier, por ejemplo, de donde yo soy. Pero sí tiene esa posibilidad. Entonces, no es solamente el como tú dices, no apostarle a otras alternativas. Claro que se tienen. Claro que esta información que se ha generado, ¿sí? Tenemos información sobre aves, tenemos información sobre delfines, se tiene información sobre las tortugas, información sobre los manglares, se tiene un manual que se desarrolló sobre 8 temas del cómo tú puedes hacer el ecoturismo de una manera segura y sustentable en la zona. Desde luego que se pueden mejorar las cosas, hay que promoverlo más, nadie está en contra de eso. Ahora, por otro lado, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que se tiene que voltear y buscar y visualizar otra forma de explotar el recurso agrícola o que el sector agrícola tiene que innovarse en esto. Yo te quiero informar, por ejemplo, que aquí recientemente se instaló una planta para el acopio de manguera de cintilla plástica para el riego por goteo. Entonces, es una empresa también de clase mundial, ¿sí?, que puede compaginar perfectamente con GPO. Y no es porque GPO se puso aquí ni porque o se va a poner en Topolobampo o simple y sencillamente porque el campo sinaloense representa un nicho muy importante para ese sector. Entonces, y están buscando la sustentabilidad. Si tú sumas, Dios mío, si tú sumas y haces una mancuerna con esas 2 empresas de clase mundial, desde luego que podemos hablar de un futuro más sustentable en la agricultura. Hace rato decía Jico, es que hay que buscarle el ordenamiento. El problema es que ya se hizo, tenemos un plan de manejo, es un sitio Ramsar 20, el sitio Ramsar 2025, y ya trabajamos en el plan de manejo del sitio Ramsar. ¿Qué pasó? Que no, el gobierno mexicano no quiere darle para adelante porque no hay ninguna razón, ¿no? El plan de manejo está terminado, pero ¿cuál es el problema? No les conviene, ¿no? Esa es la realidad, no conviene, ¿no? El ordenamiento ecológico de Sinaloa se quedó también en el tintero por cuestiones económicas. Claro, y lo que yo decía hace rato es que debe de haber un desarrollo regenerativo, turismo regenerativo, y tiene que buscar la manera de darles un sustento, de una salida, respetando sus costumbres, su cosmovisión a los pueblos originarios. Topolobampo no empezó con Owen, ellos ya estaban ahí. O sea, ya estaban ahí. ¿Por qué se sigue pensando? Sí, qué bueno la historia, pero ellos ya estaban antes. Mayo es la gente de la ribera. Pues Mayo Yoreme, los que siguen, respetan la tradición, ¿no? Ellos ya estaban ahí. Entonces, ¿por qué otra vez a venir a cambiarle su modo de vida? Porque para nosotros es más cómodo o está mejor. Yo creo que tenemos que ir más allá, y lo que le decía hace rato aquí al ingeniero, hay otras soluciones, hay otra manera de ver las cosas, y yo, al menos desde mi perspectiva, yo he sido transformada
por el contacto con ellos. ¿Sí? Esa es la realidad. Gracias. Bueno, mi realidad. Turismo, el ecoturismo lo tenemos ya en las comunidades, solo falta este apoyo gubernamental que nos den a conocer. Tenemos ese ecoturismo alternativo, lo que nosotros les podemos ofrecer desde nuestros paisajes, nuestra cultura, artesanía, tenemos todo, y esta empresa de ecoturismo nos va a dar generaría mucha más economía, mucha más sustentabilidad que tener una planta de amoníaco. ¿Quién va a querer venir a la bahía de Oguira sabiendo que está una planta de amoníaco ahí cerca? O sea, es un susto para todos. En las comunidades sabemos utilizar la agricultura, tenemos nuestros traspatios, y si me preguntas a mí cómo se hace un mejorador de suelo, te digo. ¿Cómo se hace un biopreparado? Te lo digo. Un repelente de insectos de manera sustentable, te lo sé hacer. Entonces, pero como les digo, son cositas vagas o cositas que no interesan o que dicen no produces, pero si vas y te comes un tomate de mi casa, te lo vas a comer muy sano. Y el ecoturismo y turismo alternativo está ahí, solo falta darle ese plus. Y como les digo, una empresa no va a venir a ser el Dios para decir, hey, es que esto podías explotar. Sabemos perfectamente de qué podemos sacar economía. Entonces, solo falta que volteen a ver a nuestros pueblos originarios. Y ahorita todo este diálogo está, ¿por qué? Porque los pueblos originarios alzamos la voz contra esa planta de amoníaco. ¿Por qué están dicen mejor las cosas dentro de sus manifiestos? Porque los pueblos originarios nos amparamos. Entonces, si no hacemos ese ruido, esa planta de amoníaco ya estuviera ahí operando dentro de toda la ilegalidad. Es un monumento a la corrupción y a la ilegalidad. Mejor búsquele donde sí, insisto, no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del proyecto, pero búsquenle en donde sí. Buenas noches, yo nomás lo que voy a decir que nos suena a reflexión, ¿no? En una de estas reflexiones van respuestas que se han originado aquí. Por ejemplo, usted dice, soy agricultor más que nada. ¿Por qué producimos alimentos de esa manera comercialmente? ¿Por qué? Porque seguimos reproduciéndonos a nivel poblacional exponencialmente, ¿no? Entonces, la humanidad ocupa alimentos. A la pregunta del joven aquí, de los riesgos que lleva la fábrica, bueno, yo hago la reflexión. ¿Vienes en automóvil o en qué te trasladaste para acá? Corres un riesgo mecánico de que te falle y Dios no lo quiera, nomás que choques con un poste, ¿no? O sea, hay riesgo en toda actividad, hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿no? Aquí yo creo que... No, pero es como yo lo decía antes, ¿qué prefieres? ¿Morir de hambre dentro de 30 días o morir enfermo dentro de 5 años? Digo, no, es que estamos hablando ahorita de producción de alimentos, pero para no perdernos, porque es muy polémico toda la conversación, lo que nos tiene aquí, de parte de ustedes, Melina, y de la doctora, es el aquí no. Y de parte, o sea, yo estoy de acuerdo en la construcción de la planta de sustancias nitrogenadas, ¿no? Si se escogió ese lugar malamente o bienamente, es porque logísticamente es el lugar. Cuando hablo de logísticamente, está la entrada al mar, está la entrada a tierra. Ya lo platiqué, Mazatlán no tiene capacidad de puerto, no funciona. Es un puerto que se lo comió en la ciudad, pero no quiero ahondar en ese tema, ¿no? Estamos hablando de Oguira, de Topolobampo, el por qué sí. Hay que entender, yo no se los voy a inculcar, es parte del desarrollo que tenemos como humanos. Sí, yo te veo vestida, traes zapatos sintéticos, ¿sí o no? Somos el basurero de Estados Unidos. No, bueno, pues lo estás consumiendo. Ajá. Yo también los consumo. Digo, es parte del desarrollo que llevamos. No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal, sino que estamos utilizando la evolución. Así es. Digo, es la reflexión que llevo. Hay evolución que sí va lastimando a la naturaleza. ¿Cómo mitigarlo? Es la pregunta. ¿Cómo asociarnos como sociedad
a ver, vas a producir economía, flujo de dinero, empresa, bueno, vamos aportando, como dijo el doctor Federico, vamos haciendo entre todos, fábrica, sociedad organizada, pueblos, para que se lleven a cabo las mitigaciones. Acepto, todo el litoral costero de Sinaloa está lleno de nutrientes nitrogenados por el uso comercial de la agricultura. ¿Cómo mitigar eso? Nadie le va a meter de su bolsa. Bueno, hay una actividad económica que va a dar de más. Vamos etiquetando un recurso para poder llevar a cabo la rehabilitación de la zona costera. Digo, es una reflexión. No quiero robar más tiempo porque podemos hablar mucho tiempo. Muchas gracias por la atención. Precisamente hace más de 12 años hemos estado proponiendo la mitigación de la actividad productiva a través de los drenes agrícolas, a través de los humedales artificiales, que no venga GPO a colgarse esa medallita, ¿no? Entonces, ya inclusive el jueves pasado estuvimos en una reunión con Conagua sobre eso. Porque se ha movido la gente ahí en Navachiste, ¿sí? Porque ese es el peor que está ahorita de esos dos, ¿no? Entonces, ya estamos trabajando con eso. Los académicos generamos información, eso es nuestro trabajo. No andamos ahí de gestores de eso. A veces nos metemos en eso, en el apasionamiento, pero la realidad, ya hemos buscado eso, que es mucho más barato. Sí, claro, pero me ha tocado platicar muchas veces con agricultores, con los cabecillas, y me tiran a Lucas, y a mí y a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque luego tenemos la costumbre de hacer investigación que a nadie le importa, que nadie nos pidió, ¿verdad? Que creemos importante y relevante, ¿no? Entonces, el problema es, ahí están las soluciones. El problema es que si tiene que venir una empresa como GPO para decir cuál es la solución y sanear la bahía, cuando ya está hay soluciones, hay restauraciones, yo no sé cómo le hacen los de Ecoagro, que producen sin utilizar este tipo de fertilizantes. Yo no sé cómo le hacen. Hay alternativas. No venga a decir ahorita que nos vamos a morir de hambre porque ustedes no producen. Nadie está diciendo que no a la planta. La realidad, no hay. Han hablado mucho del impacto ambiental y impacto aquí. Se ha tocado un poco el tema del impacto cultural, pero aquí habría que sumarnos el impacto social en términos muy serios, porque es una planta que ha llegado con procedimientos ilegales, eso es un hecho, que ha usado a grupos perversos para amenazar, incluso para matar gente. Y hay figuras, que no voy a decir sus nombres, exgobernadores perversos que están detrás de esta planta. Bueno, de eso nadie habla. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Estamos dispuestos a asumir el costo social? Porque los indígenas ya han hablado, y usted lo sabe, que ellos, esa planta nomás se llega a poner, la van a bombardear. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer una guerra civil en Topolobampo? Porque esa planta no la va a construir cualquier persona, va a estar el ejército detrás de esa planta para protegerla, y va a haber levantamiento armado, eso es inevitable. Entonces, hablamos de impacto ambiental. Yo hablo de que entrando a esa planta va a haber una guerra civil en Topolobampo, muy seguramente. Entonces, ¿estamos dispuestos a asumir ese costo? La guerra la tenemos con la ley en la mano. La guerra la tenemos con la ley en mano. Es lo que nos ha hecho sujetos a derecho. Es verdad, hay alteraciones de nuestros hermanos, pero renegando contra el sistema que no hemos estado ganando amparos, no nos están haciendo sujetos a derecho, pero estamos defendiendo la vida. Y más de uno por ahí se le sale decir, mi bahía tiene precio y su precio es sangre. Eso dicen, pero si estamos en reuniones, si estamos defendiendo la vida, vamos a defender la vida propia, la vida de ustedes. Porque al querer echar esa planta de amoníaco a mar abierto afuera de población, lo estamos haciendo no nada más por nosotros, por todos los que les rodean, los que estamos rodeando ahí. O sea, esa planta, no estamos en contra del proyecto en sí.
Nadie está en contra de ese proyecto. Si el amoníaco es un mal necesario para Sinaloa y ustedes lo quieren y lo aceptan, pues adelante, no somos nosotros quienes vamos a correr ese progreso para la agricultura. Y la guerra que tenemos ha sido con la ley en la mano y así vamos a seguir. Por ese lado tú no te asustes de que puedas perjudicarte o que Topolobampo lo vamos a bombardear. Yo creo que somos indígenas un poquito más, que hemos leído, estamos estudiando y podemos civilizar a nuestros viejos, que nuestros viejos antes así, le hacías algo, agarraban el machete y te volaban la cabeza. Ahorita estamos en otra dimensión, ahorita estamos respetando las leyes del gobierno Yori. Entonces es lo que nosotros hemos pedido, que también se respete nuestra autonomía, nuestra libre determinación y nuestros usos y costumbres. Y te puedo asegurar que esa guerra a la que tienes miedo no puede pasar y no va a pasar. La guerra la tenemos con la ley en la mano y es como vamos a seguir. Para los científicos quisiera preguntar, se ha hablado mucho de impactos y de mitigación. ¿Ha habido un acercamiento a las comunidades para hablar de impactos acumulativos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el calentamiento del agua en la bahía? ¿Cómo van a manejar esta cuestión, ¿no? También. Y me hubiera encantado que aquí estuviera alguna autoridad de GPO para preguntarles si realmente tienen un plan de justicia restaurativa para los pueblos que no solamente por el hecho de que se tardaron 9 años en hacer una consulta indígena que debió haber sido previa e informada y de buena fe, ya como ya lo dijeron, pero también ha habido amenazas, ha habido violaciones a derechos humanos, ya lo mencionaron aquí. ¿Hay un plan para reparar el tejido social de las comunidades? Y en ese caso nada más quisiera preguntar, Melina, ¿cómo han vivido ustedes esa ruptura? Porque estés a favor o en contra, ha habido violaciones a derechos humanos. Esta no es una cuestión de si estás a favor o en contra. Desde el anuncio de la planta ha habido una separación, inclusive en familias, ¿no? Pero quisiera que nos menciones un poquito de eso, Melina. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, mire, desde que la empresa puso un pie dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro territorio, hubo una ruptura social. ¿Por qué? Porque realmente tenemos necesidades dentro de las comunidades y algunos no saben ni leer, no saben escribir y te están regalando algo a cambio de que sí están solventando algunas necesidades, algunas personas, a cambio de ellos no saben el problema, el que se nos viene después de. Entonces, la empresa ha dividido familias, y lo digo yo por mí, y tengo un hermano, que ese hermano nunca tuvo vinculación con mi comunidad, siempre trabajó fuera, nunca estuvo en las pesquerías. Yo fui el varoncito de mi papá, quien lo acompañó a pescar. Mi hermano salió de la comunidad, ahorita se lo extraen de por allá en Sonora, donde él trabajaba, a ser un promotor a favor de la planta de amoníaco, a renegar de lo que su padre demanda y exponerme a mí como persona, porque es quien ha dado todos los datos. Entonces, ahí familiar, a mí en mi comunidad, a mi familia, nos ha dividido la familia con un elemento. Y ese elemento de los 2 varones que teníamos era nuestro protector. Entonces, ya desde ahí la empresa nos ha dañado sentimentalmente. En el pueblo, en nuestros usos y costumbres, teníamos un cobanaro que duró 40 años representándonos. Entonces, este señor nos entregó, se desistió de ese amparo sin avisar y sin decir a la comunidad, yo ya no quiero seguir, era respetable, ¿verdad? Por esto, por aquello, él dijo, me dieron tanto para esta asamblea, ahí tengo la prueba de lo que le dio la empresa para que hiciera una ceremonia y nos dejó por ese poquito de dinero. Entonces hubo como un quebrantamiento de nuestra comunidad. Te puedo decir que estamos en un 80 y un 20% divididos, pero al final de cuentas es una división y los usos y costumbres se violentaron en nuestra comunidad y todo fue que la empresa pusiera una
un pie en nuestra comunidad y llegara con sus espejos. Ok, pues muchas gracias a todas las personas que han formado parte de este importante conversatorio. Les recordamos que es la primera vez que los especialistas que defienden la construcción de la planta y quienes defienden la no construcción en ese lugar de la planta se unen en un mismo lugar para debatir y contrastar sus argumentos. Culiacán Valiente, el búnker de DTA Estudio agradece a quienes nos están viendo por las redes sociales, recordarles que nos ayuden difundiendo este tipo de contenido a través de las redes sociales, que nos ayuden dándole un like a la página de Culiacán Valiente y de DTA, y también de estas páginas de diferentes organismos que nos van a ayudar a compartir esta importante información para toda la comunidad Culichi, para toda la comunidad de Sinaloa. Agradecer, doctora Melina, doctor Jicoténcatl, doctor Páez, muchas gracias por darnos su tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Cuidamos desde Culiacán Valiente, que fuera un foro de participación ciudadana plural, donde todas las ideas y todos los distintos pensamientos tengan cabida y tengan entrada, y esto nos hará una mejor sociedad, una sociedad informada que tome las mejores decisiones. No lo olvides, comparte este contenido y nos vemos en el Habitache volumen 3. Muchas gracias a todos.